Buenas noches y bienvenidos al programa Mensajes de Orión. Yo soy Airet y esta noche tendré conmigo a una extraordinaria invitada para pasar un buen rato y hablar de un tema muy interesante. Con ella conversaremos sobre el asunto de las ciudades de luz existentes aquí en nuestro planeta Tierra. Si te apetece pasar un rato agradable y saber más sobre estas ciudades, ponte cómodo o cómoda que empezamos. Damos la bienvenida a Ángeles al programa de hoy. Buenas noches, Ángeles. Hola, ¿qué tal? Pues un placer. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio y poder hablar de estos temas que sé que van a seguir ayudando a más personas a elevar la conciencia. Sí, desde luego. Un placer que estés aquí conmigo hoy. Tenía muchas ganas, la verdad, de hablar de esto y bueno, qué mejor que con una amiga que también sabe mucho de este tema. Si te parece, Ángeles, nos ponemos ya en materia y voy a introducir el tema para que nuestros oyentes se sitúen. Sí. Hoy vamos a tratar el tema de las ciudades de luz. Estas ciudades coexisten con nosotros en el planeta Tierra, pero en otra dimensión o en otro nivel frecuencial. Historias antiguas cuentan que ciudades como Avalon, Lemuria o la Atlántida están esperando silenciosas en esa dimensión de luz a que la humanidad despierte. Muchas personas dicen conocer estas ciudades e incluso los seres que las habitan, pero ¿quién conoce la verdadera historia detrás de esto? ¿Hay gente que de verdad viaja a ese lugar? Desde el ámbito de la historia oficial, todo se queda en simples leyendas, pero ¿estáis seguros de que es una leyenda? ¿Qué tiene que ver Merlín en todo esto? ¿Dónde debemos mirar para observar estas ciudades? ¿Existen estas ciudades? Rotundamente es un sí. Y bueno, en base a toda esta información, Ángeles, te formularé la pregunta de ¿qué son las ciudades de luz? Cuéntame un poco más sobre esto. Vale, muy bien. Pues yo para comenzar quería hablarles un poco de historia. Yo para eso me he basado en un libro que se llama Lemuria, que escribió Kai, él es un chico mexicano, que este libro es canalizado completamente por seres de alta luz, donde nos cuentan cómo fue esta historia y cómo comenzó todo esto hace miles de años atrás. Entonces, todo comenzó en la primera era llamada Mu. Los seres humanos permanecían en conexión constante con los guardianes blancos. Estos guardianes son aquellos que custodiaban las bibliotecas de la Antártida. Son seres milenarios, son un grupo colectivo con una misma conciencia, plasmada en 13 seres que eligieron hacer de este santuario su hogar. Ellos dicen, somos una conciencia colectiva de la cual emana la conciencia elemental del planeta. Se podría decir que provenimos del elemento agua y sin embargo, en la época de Lemuria éramos conocidos como los guardianes de las nieves. Mu tuvo su origen en la Antártida y situada en una gigantesca montaña permanecía abierto el templo de los Elohim. Ellos custodiaban a la humanidad cósmica a medida que navegaban las aguas cósmicas en busca de aprendizaje y evolución. Tras la caída de conciencia en Mu, Antártida quedó congelada bajo los hielos y ahí se resguardó para siempre el gran templo de los guardianes blancos. Cuando se inició la segunda era de luz, después del periodo intermedio de 11.000 años aproximadamente, los guardianes blancos diseñaron el plan de creación de la nueva era que sería Lemuria. Lemuria es una tierra de luz de quinta dimensión, sostenida en la superficie física de una gran isla que se encuentra en el medio del Océano Pacífico. Los lemurianos existen en esta tierra bajo una forma física de alta vibración. A diferencia de los seres humanos que se encuentran sumergidos en la experiencia de la tercera dimensión, estos lemurianos tienen activados los 12 filamentos del ADN, lo que les permite tener una mayor conciencia y conexión con la Tierra y los elementos, así como con el universo. No obstante, las dimensiones se mueven en base a las frecuencias, y a pesar de que Lemuria se encuentra en quinta dimensión, no significa que no tenga potenciales de manifestación de emociones y experiencias dolorosas. Dentro de las dimensiones existen distintos rangos de frecuencia. Hay espacios donde la quinta dimensión vibra mucho más alto y espacios donde su frecuencia se encuentra más próxima a la cuarta y tercera dimensión. Lemuria fue creada para sostener su vibración dentro de ese rango más bajo de la quinta dimensión, con el propósito de que estuviera más cerca de la tercera y se pudiese tender correctamente el puente de conexión entre ambas dimensiones
por medio de la conciencia de los seres humanos. Entonces, en Lemuria existen 144 maestros que conforman la Hermandad del Rubí, y cinco de ellos poseen un alto grado de curiosidad y eligieron salir de Lemuria en busca de nuevas experiencias. Se han sentido atraídos por la experiencia humana de la tercera dimensión y han salido a observar a los seres humanos y su evolución. A la Hermandad del Rubí le corresponde mantener el orden dentro de Lemuria y se encargan directamente de guiar a la familia de los 33 niños, que son las 33 parejas de llamas gemelas, cuya misión sería gestar y dar a luz a los primeros humanos crísticos en la tercera dimensión. Estos 5 caminantes no están preparados espiritualmente para adentrarse en la tercera dimensión, no tienen la sabiduría o el entendimiento para comprender la conciencia de la tercera dimensión. Entonces, estos caminantes salieron de la isla de Lemuria hacia América, moviéndose a través de la rejilla cristalina del planeta, utilizando su cuerpo de luz. Existe un enorme lago, que es un portal de luz en conexión con algunos puntos importantes del planeta. Este sitio se conoce hoy como el lago Titicaca, que queda entre los territorios de Bolivia y Perú. Ellos dicen que en su recorrido se encontraron a los seres humanos con un nivel de inocencia e ignorancia que eso les conmovió. Entonces sintieron que no son equitativas las condiciones en que la humanidad tenía que vivir en la tercera dimensión. Están experimentando mucho dolor, miedo y sufrimiento, y ellos sentían la responsabilidad de ayudarles a subir la vibración lo más rápido posible. Entonces, aquí es donde entra Merlín, que formaba parte de los 13 guardianes de Gaia, y él se reúne con estas personas, con estas 5 caminantes, se reúne con ellos y les dice: cada alma tiene un propósito y parece que ustedes lo han olvidado, puesto que no están actuando de acuerdo al plan divino de la Tierra para tomar cada decisión. Están actuando de acuerdo a la voluntad de su ego. Ustedes no son los salvadores de la humanidad, así como tampoco nosotros lo somos. La evolución es ahora lo que tiene que ser y no hay razón para apresurarlo. Sabemos perfectamente que ustedes continuarán con sus planes, lo aprobemos o no, de manera que es mejor que se retiren de esta tierra, puesto que en Lemuria no encontrarán ningún lugar para crear los vehículos que pretenden crear para forzar la elevación de la vibración de la humanidad. Luego les dijo que las puertas de Lemuria estarían abiertas para ellos siempre y cuando llegara el momento en que volvieran a escuchar a su corazón. Entonces, ante esta respuesta, los caminantes se enfadaron, salieron de esas tierras y fueron nuevamente hacia el lago Titicaca por última vez. A ellos se les unieron otro grupo más de la Hermandad del Rubí, siendo en total 44 personas, y entre ellos se encontraban 2 ángeles solares, un hombre y una mujer. La mujer en este caso era Antariel y tenía el conocimiento de la existencia de la isla Atlantia, que en ese momento se llamaba Atlantia en vez de Atlántida. Ella compartió la ubicación de la isla a los caminantes y diseñó la idea de crear en ese lugar la gran Mérkaba artificial tetraédica, cuyo propósito consistía en elevar la vibración colectiva de la humanidad. Los ancianos o guardianes sabían que los caminantes eventualmente desearían apoderarse de todo el territorio de Atlantia y cuando lo hagan, iban a desear también apoderarse de Lemuria. Por ello se creó un plan dividido en 2 fases. La primera sería preservar la luz de Lemuria en una forma contenida, a través de los códigos de luz, los sonidos y los números. Y la segunda fase será la creación de nuevas ciudades de luz que se resguardarán en el interior de 2 montañas sagradas. Allí se encargarán de sostener la misma vibración que la isla de Lemuria sostiene. La primera de ellas es Shasta, que es un volcán activo que queda en California, Estados Unidos, y la otra es Montserrat, que se encuentra aquí en España, en Cataluña. En Shasta crearon las ciudades de Telos y en Montserrat la ciudad de Montrat. Ambas ciudades serán extensiones de Lemuria y desde su corazón se sostendrá el rayo arcoíris para la humanidad, para ofrecerle a la conciencia colectiva de los seres humanos un puente de luz y trascendencia que eventualmente, conforme cada uno vaya evolucionando, pueda encontrar. Por su parte, Atlantia representa el retorno hacia la inocencia,
el despertar de la conciencia crística por medio del rayo coral. La siguiente fase del plan consistía en preparar a la familia de los 33 para activar el rayo coral en Atlantia y sostener desde ahí el nacimiento de la conciencia crística y la restitución del ADN. Crearon una nueva era desde el silencio de la montaña sagrada del Teide. Ahí se ha construido una pequeña ciudad de luz que los ancianos han llamado Nakaal, y Atlantia y el rayo coral continúan sosteniendo la luz a través de esta montaña sagrada, como una diminuta flama que aún no se ha extinguido. A todo esto, este plan fue diseñado ya que se decidió que dejara de existir la isla de Lemuria, pues era la manera de preservar el propósito y no abrir paso al potencial más fuerte que en ese momento se estaba creando para Lemuria. No podían permitir que el rayo arcoíris se interrumpiera, así como no podían permitir que los caminantes se apoderaran completamente de la isla, puesto que ellos no iban a respetarla. Entonces Atlantia ya no sostiene más la inocencia del nacimiento de la conciencia crística, por lo tanto tenían que cambiar las cosas. Entonces un grupo de seres fueron elegidos y también ellos se ofrecieron como voluntarios para viajar a estas ciudades de luz y sostener la vibración de Lemuria a lo largo de los tiempos. El resto que se guardaron en Lemuria han elegido sumergirse bajo las aguas, o sea, el resto de personas decidieron quedarse allí y hundirse en el océano junto con la isla. Ellos son quienes custodiarán la memoria de Lemuria y la ciudad del cristal. Esta ciudad será una caverna donde serán resguardados cientos de cristales, donde cada uno, en representación de cada uno de los lemurianos, representa cada cristal. Así llegó el fin de Lemuria, quedando los ancianos y las 33 parejas de niños, y los seres que fueron a vivir al interior de esas montañas en las ciudades de luz. Justamente a esos seres hoy los conocemos como intraterrenos. Gracias, Ángeles, por situar también la historia de estas ciudades y en concreto de la trayectoria que ha tenido Lemuria. Y bueno, a mí me gustaría añadir que, claro, estas ciudades existen en quinta dimensión, sí, pero están muy cerca del mundo físico. Pero correcto, claro, nosotros como estamos tan inmersos en la materialidad de este mundo, la mayoría de personas no es consciente de ello, pero existen y están ahí. De hecho, en la cultura celta siempre estaban presentes, o sea, es que las tenían como súper cerca y hablaban de ellas con tal naturalidad que bueno, que la línea, el velo que los separa para ellos no era existente. Y bueno, ya vemos que son realidades no materiales ni físicas, pero no quiere decir que no sean existentes, lo vuelvo a repetir. Uh-huh. Y aquí uno de los problemas que veo yo en la humanidad, por así decirlo, es que se considera la parte etérica y la materia como dos cosas diferentes. Pero eso no es cierto, porque en este caso ya vemos cómo confluyen, ¿no? Estas ciudades son algo real que no puede ver el ojo humano, pero están ahí. Y vamos, decir también que esos seres que habitan en ellas, que ahora más adelante hablaremos, Ángeles y yo, están conectados, o sea, el nivel de conciencia es impresionante y están conectados a la fuente y bueno, es por ello, como ha dicho Ángeles, que van tendiéndonos esos puentes hacia nosotros, que estamos en la tercera dimensión, para que podamos acceder a ellos de alguna manera y subir esa frecuencia. Y bueno, Ángeles, me gustaría preguntarte, bueno, ya has comentado bastante, pero bueno, si querías añadir más estas ciudades, de cómo han surgido realmente. Sí, bueno, en este caso, hablando un poquito más de ello, por ejemplo, como comentas, muchas personas pues pueden dudar de que esto sea cierto o no, de que si existen o no, si están aquí, pero la verdad es que actualmente se sabe muy poco de ellos. La mayoría de la información viene dada por personas que trabajan en conciencia y que su evolución les permite tener contacto con estos seres para hacer trabajos colectivos para el bien de la humanidad. También se dice que otra evidencia, por decirlo así, es que ellos son los que hacen estas famosas figuras que hacen en los campos, esos crop circles, que ellos, se dice que son ellos, no son extraterrestres, sino justamente los intraterrenos que dejan esos mensajes allí. Y también
se comenta que muchas de esas naves que se ven salir de los volcanes, como el Popocatépetl que queda en México, se ven siempre imágenes de saliendo y entrando naves espaciales, no son de extraterrestres, sino más bien son de ellos. También es interesante contar que ellos utilizan la energía del núcleo de la Tierra para poder tener energía. Utilizan también la energía del agua, de las corrientes magnéticas de la Tierra, también para poder vivir, y trabajan constantemente en intentar que los focos magnéticos de la Tierra sigan canalizando la energía del centro de la galaxia a través del Sol hacia el centro de la Tierra, para que los portales sigan abiertos. Entonces, cuando aparecen gente que están en conciencia y sabe de estos portales o que van a trabajar sobre estos portales, normalmente empiezan estos intraterrenos a tener contacto con nosotros o con esas personas para poder hacer esos trabajos mutuos. También comentarte que ellos están por todos lados. O sea, yo te he contado la historia de 2 ciudades principales de donde vienen los remanentes de Lemuria. Pero también aplicando lo que es el principio hermético de cómo es abajo es arriba, existen ciudades de luz en todas las dimensiones de energía y todas están habitadas por seres con cuerpos de la misma frecuencia en de las dimensiones donde estos se encuentren. En todas las ciudades de luz hay actividades especialmente dedicadas a la elevación de la conciencia colectiva y ascensión del planeta Tierra, así como la protección y cuidado de las diferentes esferas. Estas ciudades tienen entradas físicas que en nuestra superficie no podemos detectar con nuestros propios ojos, pero sí que están allí a la hora de ellos poder entrar y salir, pero desde otra dimensión. Sí, la verdad es que sí, lo que decíamos de que el ojo humano no es capaz de percibir. Y bueno, a la pregunta de cómo han surgido, yo podría añadir que, bueno, como bien ha dicho Ángeles, que ha mencionado a Merlín, esto fue un plan desarrollado por Merlín, pero bueno, Merlín no se llamaba Merlín era el nombre que le daban a esa congregación de seres de luz avanzados, pero claro, Merlín tendría su propio nombre y bueno, se le ha asignado así en la historia. Y bueno, por resumiros un poco, bueno, esta congregación de los 33, con las que también trabajaba Merlín, sabía que iba a haber una caída de conciencia provocada por la era de los Arios y se prepararon para eso, por lo que contaba Ángeles. Y bueno, la Atlántida empezó a corromperse y empieza a predominar el ego y es por eso que cae. Entonces desde Shambhala, que son ciudades aún que están en dimensiones más altas que estas ciudades de luz, se manda esa energía de luz donde resurgiría de nuevo la ciudad de Avalon, que luego os comentaré un poco, con el objetivo de despertar a la humanidad. Estas ciudades de luz que comentamos Ángeles y yo, el objetivo que tienen principalmente es ese. Es como una concepción claro, es que habría que cambiar la concepción de tiempo, de lo que entendemos como tiempo, para entender cómo surgen estas ciudades, porque confluyen todas en un mismo espacio-tiempo. Entonces, claro, a mí me parece súper interesante este tema y hablando un poco de Merlín y el entorno, Ángeles, te preguntaría, ¿quién vive en ellas? ¿Qué seres viven en ellas y cuáles son sus intenciones? Que es lo que nos interesa. Sí, entiendo. Viven seres de luz, seres que vibran en otras dimensiones, desde la cuarta, quinta dimensión, a veces tercera, cuando se quieren materializar. Son seres de alta frecuencia que han evolucionado, que están allí, como te comenté, para ayudar al planeta y ayudar a la humanidad a evolucionar. Ellos trabajan también conjuntamente con seres como los seres humanos despiertos y también con seres extraterrestres, que ahora lo comentaremos, y hacen como un trabajo colectivo para ayudarnos mutuamente, digamos, a nuestra evolución y a la evolución del planeta Tierra. También es importante tomar en cuenta, que te lo iba a decir justo ahora, que como hemos dicho, hay muchas ciudades de luz, pero es que hay ciudades distribuidas por todo el mundo que de hecho se han hecho hasta famosas por las apariciones y los contactos que han hecho ellos con los humanos. Por ejemplo, una es que se llama Aurora, está situada en Salto, Uruguay, y funciona como un centro de curación cósmica.
También está Miztlitlán, situada en las selvas amazónicas de Perú. Este nombre quiere decir hombres sabios. También existen los Erks, que quedan en el cerro Uritorco de Capilla del Monte en Argentina, y Erk significa encuentros de remanentes cósmicos siderales. Son hermanos que vienen de diferentes puntos del universo. Aquí confluyen intraterrenos con seres de fuera del planeta. Está Isidris, que queda en Mendoza, Argentina, también llamada la Ciudad Dorada. Está Telos en California, Estados Unidos, y Montreal en España, que como lo comenté, son los que reúnen el remanente de los lemurianos. Y también está Shambhala, que lo acabas de decir, está Avalon y muchas más. O sea, somos muchas dimensiones, son muchos seres viviendo en diferentes dimensiones en este mismo planeta. Es súper interesante porque, claro, siempre hay veces que lo asociamos a todo a extraterrestre y no, es también intraterrestre. Eso no hay que olvidarse de todas las dimensiones que confluyen aquí en el planeta Tierra y los habitantes de esas dimensiones. Y a mí me gustaría añadir que, bueno, los primeros así más de carne y hueso, por decirlo de una manera, que conocemos, que se fueron a vivir a esta dimensión, a Avalon más concretamente, fueron eso, Merlín, Morgana y el rey Arturo. Sí. Y bueno, también como ha comentado Ángeles, tenemos a esos elementales, pero claro, es que como hay tantísimas ciudades según las dimensiones, podemos encontrar variedad y bastante. Tenemos a los elementales, también podemos encontrar a seres élficos. Yo vi bueno, luego lo comentaremos, yo vi a unos seres que eran parecidos a estos, eran como Merlín, así con el pelo blanco, y bueno, luego lo comentaremos. Y bueno, desde nuestra percepción, hay veces, bueno, según nuestro ojo, según nuestra conciencia, los podemos ver de una manera o de otra, pero ellos están mandándonos mensajes y todo el rato creando puentes para que sepamos que están ahí y nosotros podamos despertar. Y bueno, yo decir que unos seres que vibran en quinta dimensión, incluso en sexta, todo lo que tienen para ofrecer siempre va a ser bueno, desde mi punto de vista. Sí, es que no existe ni lo bueno ni lo malo, exactamente. Es lo que hay, el universo lo ve todo perfecto, simplemente es experiencia. Exactamente, yo muchas veces he comentado que bueno, a mí no me molesta la energía negativa, sé que todo tiene que confluir en un mismo todo, pero el problema viene cuando esa energía negativa se materializa o se convierte en unos seres o entidades que no corresponden y entonces vienen a fastidiarnos, por así decirlo. Correcto. Pero bueno, eso es otro tema. Pero a los que estamos en esa conciencia, ¿no?, de apertura, voy a decirlo, de apertura, no tomamos la energía negativa como algo malo, ¿sabes? Somos conscientes de que lo bonito es que también sepamos coexistir, ¿no? Sí. Y bueno, Ángeles, me gustaría preguntarte, ¿dónde podemos encontrar entonces estas ciudades respecto a un mapa mundi? Ya has comentado algo, pero bueno, si quieres hacer una síntesis, si te parece bien. Sí, exacto, fue lo que ya te comenté, que lo podemos encontrar mucho en América del Sur. En Uruguay hay mucho, en Perú, en Argentina hay 2 ciudades, lo que es Estados Unidos también, en la parte de Europa está Montreal, está Avalon, más hacia Asia está Shambhala, sé que en Australia hay, pero no recuerdo el nombre de ella ahora. En el Teide, en las Islas Canarias de España también podemos encontrar ciudades de luz, porque de hecho las Islas Canarias formaban parte de la Atlántida. Se hundió todo eso y digamos que quedó ese pedacito a flote, muy pequeñito, que formaba parte de la Atlántida. Pero del resto no mucho más, o sea, no conozco tan a fondo qué tantas ciudades hay un montón, eso sí, pero las principales serían estas que te acabo de nombrar. Sí, por lo que comentabas de Canarias, bueno, yo luego hablaré un poco de la Atlántida, y bueno, la Atlántida se puede situar en varios sitios, pero bueno, uno de los principales, que luego comentaré, es Doñana, que está aquí también en España. Y me gustaría añadir a lo que ha comentado Ángeles, que en lo que es en el Himalaya también podemos encontrar estas ciudades de luz.
Y bueno, Ángeles, ¿se puede acceder a ellas, a estas ciudades de luz? Si es así, ¿cómo se haría? Bueno, es un poco complicado porque nuestro nivel de conciencia tendría que aumentar mucho más. Hay que elevar la frecuencia y más importante aún es que ellos te permitan entrar a esas ciudades. O sea, tú por ejemplo, yo voy a tomar como ejemplo Montserrat, que es el que está más cerca aquí, donde vivo. Ahí vas a ver un montón de montañas y cuevas. De hecho, se dice que hay personas que se han perdido allí, o sea, no han aparecido más nunca. Entonces, tú vas a ver cuevas, vas a ver aguas dentro de las cuevas y según dicen, esos son los accesos, pero si tú no tienes el nivel de conciencia y ellos no se prestan para darte como el permiso de que tú puedas entrar allí, es imposible. Entonces, tú puedes ir de paseo a Montserrat y nunca enterarte de que esos seres están allí. Ahora bien, siempre se dice que cuando tú pisas un sitio donde es una ciudad de luz, se siente una energía increíble y muy distinta. Ahí ya sientes que, hasta el que no cree, siente que hay algo diferente. Pero basta que ellos te den el permiso y quieran abrirte a hacer la comunicación y que tú también lo quieras, para ver si se presenta esa oportunidad, porque sé que hay personas que sí que han podido entrar y contar lo que han visto allí. Dicen que es todo luz, que es increíble, o sea, hay niños, hay adultos, es como si fuera una vida normal dentro de otra dimensión, ahí en una montaña que como 3D no lo podemos observar. Pero es complicado al menos que tú eleves tu frecuencia. Sí, me parece súper interesante este punto de vista que das de poder ir a esas ciudades físicamente, o sea, que me reconforta saber que si se pone aquí la cosa negra pueda irme por algún sitio. Y bueno, yo desde mi experiencia podría decir eso, como ha comentado Ángeles también, que se accede con primero que te dejen entrar en base a tu nivel de conciencia, que es a través de tu ser, lo que tú emanes con tu ser. Y también voy a añadir, tienes que creer en Avalon, por ejemplo, para poder acceder a Avalon. Esto es como lo de cree y lo verás, como se hacía con los duendes, ¿no? Pues es igual. Se accede en circunstancias especiales porque, bueno, podríamos asociarlo a sueños, ¿no? O estados de hipnosis, que mucha gente cuenta en las canalizaciones. Y voy a contar mi historia aquí, si te parece, Ángeles. Perfecto. Vale, esto fue a través de un sueño. Yo una vez soñé con un lugar, yo no sabía dónde estaba, bueno, de momento aparecí en un lugar con un océano, con un barco, estaba en un barco con unos seres y estábamos en medio de una tormenta. Y yo preguntaba una y otra vez, es que no se me va a olvidar que dónde estaba. Yo venga a preguntarle a los seres, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Claro, y como estábamos con esa tormenta, solo me decían, ayúdanos. Pero claro, nadie me respondía, ¿no? Y bueno, pasó esa tormenta y justo antes de despertarme pude escuchar como uno de ellos me decía, estás en Atlántida, y entonces me desperté. Wow. De momento abrí los ojos y dije, wow, me desperté y bueno, me quedé un poco en shock, Y bueno, ese sueño no lo voy a olvidar porque fue bastante impactante para mí. Sí. Y bueno, y lo recuerdo con pelos y señales, incluso cómo era el barco y cómo eran esos seres. Se parecían a Merlín, un poco más bajitos, con el pelo largo, blanco y con barbas blancas. Y claro, yo en ese entonces tampoco sabía de su existencia hasta que me puse a investigar un poco, ¿no? Y los puedo asociar así tipo elfos. Y bueno, lo curioso de esto es que a los días de haber soñado eso, mi madre me regaló una pulsera con el símbolo de la Atlántida. Y claro, mi cara fue aún más de asombro. Claro, yo es verdad que me quedé alucinada y desde entonces aún la llevo y no me la he quitado. Y bueno, la pulsera tiene una forma especial, ¿no? Y con la simbología, y la verdad es que me dice mucho y estoy entendiendo bastantes cosas. La verdad es que... Qué bonito. La verdad es que fue muy chulo. Y bueno, te quería preguntar, Ángeles, ¿qué evidencias tenemos de su existencia? Pues justamente lo que te había comentado, que dicen que estos avistamientos que se ven en los campos de maíz son ellos, las naves espaciales que muchas de esas naves ni siquiera vienen de fuera, sino que son de aquí mismo porque también tienen esa tecnología. Y también ellos se pueden trasladar con su propio cuerpo de luz a través de la rejilla crística del planeta. Otra evidencia de personas que los han logrado ver, los describen como seres
como noruegos, ¿sabes? Eso Mira, fíjate la descripción que te da y pues sabías, fíjate, tú no pues sabías mi fíjate. historia, tú no sabías mi historia. No, para nada, pero sí, tienen esa similitud de que son rubios, eh, blancos, altos algunos, y que tienen esa simetría en el rostro, así muy, muy definida. Y lo que tú me hablaste de tu historia, tiene que ver también con lo que se vivía en Lemuria, porque no lo he contado por el tema de resumirlo, pero es que hay una conexión con estos seres de otros planetas, los pleiadianos, los elfos, los sirios, que ellos vivían también en esa tierra de Lemuria, ayudando también a toda esa humanidad, tanto a los que no estaban despiertos como a los que estaban vibrando en quinta dimensión. Entonces había esa mezcla de razas por todo eso, de otros planetas, de aquí, de otras dimensiones, en donde todos tenían como el mismo fin. Y de ahí vienen esas similitudes de que tú los veas con ciertos rasgos, que les veas las orejas puntiagudas, o sea, todo tiene una mezcla desde los orígenes, porque aunque ahora no lo sepamos, antes estábamos todos unidos trabajando con un mismo fin. O sea, estábamos todos estos seres de otros planetas con nosotros mismos, trabajando para el planeta, trabajando para la evolución humana. Entonces es normal que si se te presenta, pues lo veas con esos rasgos, ¿no? Y también quería comentarte que los guías, por llamarlo de una manera, los seres asistenciales o los ángeles, se presentan o te dejan los mensajes así como te lo dejaron a ti. Porque ellos usan los sueños para que tú puedas interpretar de una manera tranquila el mensaje que te quieren dar. Y ellos de alguna manera te estaban diciendo allí que tú formabas parte de esa civilización de Atlantia y que es hora de recordar para seguir creciendo y evolucionando. Eso es lo que te pasó. Y luego de darte el mensaje, te lo confirman con una señal, que justamente de eso hablo. Ellos confirman con señales extra para que la información quede bien fijada y que entiendas que eso realmente es así, que realmente pasó. Es muy curioso, la verdad. Fíjate, se me ponen los pelos de punta y tú y yo no habíamos hablado. No. Habíamos hablado, pero hemos dicho, bueno, de contar nuestras historias, pero claro, Ángeles no sabía mi historia ni nada. Pero es súper interesante, claro. De hecho, es que recuerdo el sueño y es que no se me va a olvidar, claro. Y justo fue en el despertar que, claro, yo nada más que hacía que preguntar. Sí. Yo, bueno, respecto a las evidencias, como estoy yo más centrada en Avalon, sí, voy a comentaros que, bueno, Godofredo de Monmouth en 1137 escribe la historia de los reyes de Bretaña. Y ahí en esas historias recogió tradiciones de la oralidad y, bueno, su función era afianzar la casa normanda de Inglaterra. Y, bueno, necesita buscar en la genealogía y se centra en el rey Arturo que desciende de Brutus. Por eso, y en esa primera biografía de Arturo es donde aparece el nombre ya de Avalon. Y bueno, ahí aparecen el padre de Arturo, Pendragón y sus consejeros el mago Merlín, por lo que digo de afianzar de que estas personas sí que estos seres sí que existieron realmente. Y bueno, aparte de todas las evidencias que ha comentado Ángeles de canalizaciones y es que aunque no lo vea el ojo humano o no lo tengamos científico, que sí que lo podemos tener, ya sabemos que también la historia es un poco manipulada y todas estas cosas siempre se quedan en pseudohistoria, quitándoles importancia porque, claro, tampoco interesa de que nosotros abramos los ojos de más. Y entonces, Ángeles, ¿podrías añadirme más sobre estas ciudades? ¿Qué sabes entonces de ellas? Pues sí, sería lo que te he dicho de que son ciudades de alta luz, que de hecho yo también te quería contar que tuve un sueño donde pude ver una de estas ciudades, donde se me presentó una, y yo la veía lo veía a lo lejos, como si en medio hubiera un océano, o sea, agua, había mucha agua, y ahí en el fondo habían como pilares de luz, como si fuera un castillo, pero así como en punta, tipo Disney, donde había mucha luz. En vez de ser paredes, era paredes de luz. Entonces, sé que brillan mucho, sé que hay seres que existen allí como tú y yo, simplemente que están con otra conciencia y están haciendo otro tipo de trabajo. Pero
es igual como si estuviéramos en este plano 3D, pero en otra dimensión. Te quería también aprovechar a contar mi experiencia con el tema de Montserrat, de Montrat, que ese es el que más me está llamando, porque yo sentí un llamado justo para ir allí, a Montserrat. Eso fue este año, en febrero de este año, justo después de llegar de Egipto y hacer un trabajo de activación que lo hicimos con un grupo de personas guiados por Matías de Stéfano, y vino a mí por diferentes medios ese llamado. Tenía que ir, o sea, me estaban diciendo tienes que venir, y por diferentes personas y por circunstancias, a cada rato aparecía en mi mente y en mi entorno la palabra Montserrat. Entonces me puse a investigar más, me di cuenta que allá había una ciudad de luz que ni tenía idea, todo fue hace unos meses, y pues en esa época comencé a entender quiénes eran los intraterrenos. Y lo mejor es que fue que comencé a sentirles y de alguna manera siento que debo hacer un trabajo allí. Yo iba a ir en abril con un grupo de amigos, pero por lo que ha pasado del virus lo tuvimos que posponer y espero que este verano podamos ir y contactar con ellos. Hubo una noche que yo estaba acostada en mi habitación y empecé a buscar información de ellos y llegó una canalización, o sea, un escrito de una canalización donde ellos hablaban y hablaban de una manera como si estuvieran conectando contigo en ese instante, en ese momento. Lo sentí, o sea, sentí una vibración en mi cuerpo. Yo soy muy sensible, yo soy de más clarisensible, como se le dice, y empecé a sentir una vibración en mi cuerpo y yo, wow, están aquí, o sea, me emocioné, yo no podía dormir. Eso fue una noche ya a punto de acostarme cuando lo estaba leyendo y no podía dormir de la emoción de sentirles. Luego al día siguiente me fui a la montaña porque vivo justo en una montaña, me fui a un río que hay aquí y empecé a conectar con ellos, empecé a hablarles, a decirles lo que yo sentía, que esperaba que esa conexión se diera. Bueno, yo dije, madre mía, qué guías tengo. O sea, los tengo alrededor, así como ellos, muchos más seres, tengo alrededor guiándome para hacer trabajos en pro de la humanidad. De verdad que es muy bonito y me agrada tanto hablar de este tema por la conexión que tengo con ellos ahora. Sí, la verdad es que yo me siento súper identificada contigo por eso mismo, porque es que los noto súper cerca y noto esa conexión tan directa, o sea, es que me apasiona hablar de esto, o sea, es que se nota la energía, se nota la energía en el ambiente. Y la verdad es que, Ángeles, espero que si vas a Montserrat después tengamos una conversación y me cuentes si te apetece si claro vas a ir este verano, claro. Espero que se dé, todo depende cómo siga lo de las fases y que se pueda salir. Sí, la verdad es que sí. Yo, siendo un poco más concreta, voy a contaros un poco sobre la Atlántida y Avalon. Y bueno, se sabe que la Atlántida la han situado en varios sitios, pero las últimas investigaciones realizadas la sitúan en Doñana, en Huelva. Y bueno, aún siguen buscándola, o sea, es que los científicos aún se creen que la van a encontrar físicamente, o sea, ellos van a su rollo. Y bueno, mira, la sitúan en Malta, en Santorini, en el Valle del Grif, en el altiplano boliviano, en las Azores o, como dijo Ángeles, en las Canarias incluso. Y bueno, yo voy a demostraros su existencia y me voy a remitir, voy a utilizar a Platón, que como sabéis me gusta mucho. Y Platón, en su libro de Timeo y Critias, en el 360 a.C., habla de esto, habla de la Atlántida. En el Timeo habla de este libro es muy bueno porque también habla del origen del universo, de la estructura de la materia y también de la naturaleza humana. Pero en el Critias, o Atlántida se le llama este libro, describe la guerra entre la Atenas prehelénica y la Atlántida. O sea, en este libro se dice que esta isla fue tragada por el mar y se perdió para siempre, por lo que comentaba de esa caída de conciencia que tuvo que desaparecer así. Y bueno, Platón dice que la Atlántida se sitúa más allá de las columnas de Hércules, que es el límite geográfico situado en el estrecho de Gibraltar. Y bueno, en ese entonces ese estrecho de Gibraltar simbolizaba el fin del mundo conocido. Y según Platón, la Atlántida era una ciudad muy fuerte hasta que fue derrotada por los ejércitos de Atenas. Y claro, entonces se produjo este cataclismo que comentaba y en un día fue que desapareció.
Platón la describió como una isla compuesta por círculos terrestres donde había agua y la separaban unos canales. Es por eso que las últimas investigaciones la sitúan en Doñana, en Huelva. Es un sitio donde me gustaría ir porque seguramente note algún tipo de conexión. Uh-huh. Seguro, seguro. Y bueno, a los habitantes de la Atlántida se los describe como son como una raza fuerte, superior avanzada en todos los niveles, y fijaos que algunos dicen que es el eslabón perdido entre los extraterrestres y los humanos. Lo que no saben es lo que ha contado Ángeles, que no es que sea ningún eslabón perdido, es que trabajaban juntos y por eso la simbiosis de todos. Y bueno, a estos seres también interesantes se les atribuye la construcción de las pirámides. También sí. Lo que decías, Ángeles, fíjate la conexión de Egipto con ellos, y voy a decir más. Y se le atribuye la construcción de las pirámides porque Platón, como dicen, no se basa en las historias griegas para contar esto de la Atlántida. Que no se equivoque la gente. Platón se basó en las historias contadas en Egipto para escribir todo esto que cuenta en el libro de la Atlántida. Y bueno, también se les atribuyen las cabezas construyeron las cabezas de la isla de Pascua también, y es que me lo creo porque es que estaban avanzados muy tecnológicamente también, aparte de la conciencia. Sí. La verdad es que este tema me apasiona. Y bueno, voy a situaros un poquito a Avalon, que fijaos también, vamos a hacerle una correspondencia para que veáis la importancia de este sitio. A Avalon se le llama Isla de Cristal, o se la conoce como la Isla de las Manzanas. Y fijaos que manzana en bretón es Aval. Fijaos la correspondencia del nombre. Y bueno, Avalon, quería comentaros que está encima de Glastonbury, en Somerset, Inglaterra. Y dicen que hay veces que hay veces que esa ciudad de luz confluye con esa ciudad que hay allí asentada, y que dicen que, como comentaba también Ángeles, que si sabes mirar puedes encontrar esa energía, o incluso puedes encontrar esa ciudad de luz allí, ¿no? Y bueno, exactamente en Glastonbury, en el Pozo del Cáliz, podemos encontrar el símbolo de las llamas gemelas. También por lo de es que todo está conectado, sí. Es que todo está conectado, y al final se empeñan en tirar pelotas para un lado y para otro, pero es que al final está todo conectado y tontos no somos. Y fíjate, el símbolo de las llamas gemelas, fijaos, que son dos circunferencias juntas, que eso simboliza la unión de los dos mundos, de Glastonbury y Avalon. Así que para que veáis. Sí, el icosaedro, justo. Uh-huh. Es que está más claro agua. Sí. Y bueno, Ángeles, te voy a hacer la pregunta que esta me gusta mucho. ¿Crees que estas ciudades de luz pueden estar conectadas con las razas extraterrestres, esas buenas que viven fuera de la Tierra? Ya lo has comentado un poco, pero si quieres añadir algo más. Sí, es que estoy totalmente, que creo totalmente en esto. Hay como una especie de trabajo en grupo con los de abajo, los de arriba, o sea, nosotros, y los de más arriba, que serían los extraterrestres. Esto lo hacen para trabajar en la evolución de la sociedad humana, ya que es lo que más debe estar alineado con la Tierra. Recuerda que la Tierra ahora está evolucionando, está pasando ya a una quinta dimensión, estamos terminando un tiempo y empezando una nueva era. Y más que todo ahora necesitamos que la humanidad siga despertando para que se alinee con estas frecuencias y no nos quedemos atrás y nos quedemos obsoletos. Más bien lo que ellos están buscando es ayudarnos a actualizarnos para poder estar al mismo nivel de frecuencia y mucho más, porque el planeta va a seguir elevando mucho más la frecuencia para entrar en esa quinta. Entonces estos seres trabajan juntos para lograr este trabajo como tal. También te quería añadir que estos seres se mueven, los intraterrenos, se mueven de una dimensión a otra. Están a veces en quinta, en cuarta, y a veces se confunden con ángeles, con maestros espirituales, pero en realidad son también físicos, pero logran desmaterializarse para poder estar en contacto con diferentes niveles de conciencia. Entonces, probablemente hayan apariciones, o sea, los veas físicamente a lo lejos, X, con estas facciones que hemos hablado, o simplemente lo sientas, como fue mi caso cuando me pasó eso esa noche. Entonces, puedes estar en diferentes dimensiones. Y con respecto a los extraterrestres, vamos, totalmente. De hecho,
no sé qué experiencia tengan ustedes que están oyendo esto, pero yo sí he logrado hasta soñar con naves que las veo claramente, he tenido visiones, en mis meditaciones siento que hay seres de otros planetas aquí a mi alrededor, porque tengo esa capacidad y estoy desarrollándome para poder canalizar información de diferentes dimensiones, no simplemente angélica, que es con la que trabajo. Y también he tenido la oportunidad de ver físicamente naves volando, o sea, puntitos de luz volando en el cielo, o sea, que entiendo que muchos no crean, pero en mi caso las evidencias son muy claras y sí, creo totalmente de que estos existen y que trabajan todos juntos. Claro, vamos a respetar a la gente que no crea, pero los que Claro. sí que hemos visto, los que sí que sentimos y los que sí que creemos también, pues se nos tiene que respetar esta forma que tenemos de pensar, porque es que, más que nada es porque es que los hemos visto y los sentimos y estamos conectados y estamos alineados y es que lo hacemos diariamente. Yo sí, Ángeles, yo creo que de alguna manera, claro, por supuesto, están conectados porque, claro, todo lo que vibra en quinta dimensión o esferas más altas, o sea, confluyen con esa energía universal divina. Por eso que están en contacto, es que es evidente. Y, y bueno, pienso de hecho que empezó su contacto en Egipto, como bien contaba en otros audios, y sí, esas razas extraterrestres de otras constelaciones o de otros planetas fueron eso, encarnando aquí, o bien etéricamente o en cuerpos, para ayudar a la humanidad de alguna manera, para que nosotros podamos conectar con ellos y con estas ciudades. Y lo que comentabas bien de ellos que podían transformarse, o sea, esa barrera de lo etérico y lo físico, en esas dimensiones, para ellos no es un hándicap, sinceramente. Y bueno, recapitulando ya el tema, Ángeles, ¿te apetece dar algún consejo para los oyentes respecto a toda esta información que hemos dado? Sí, claro. Bueno, lo principal es que suban la frecuencia, la vibración de su ser. El planeta, como lo dije, está evolucionando y como seres humanos debemos ajustarnos a esa frecuencia. Así que mediten, piensen en positivo, activen sus potenciales y póngalos al servicio de los demás. Todos estos seres, aunque no lo sepas, están trabajando en la luz para ayudarnos a nosotros y a Gaia, a la Madre Tierra. No estamos solos, somos muchos viviendo en este planeta. Respetémonos y cuidemos de nuestra madre. Muchas gracias, Ángeles, por tu mensaje y sobre todo por estar aquí conmigo. Un placer tenerte aquí y bueno, haber podido hablar de este tema tan necesario. Sí. Y bueno, esperamos que vuelvas pronto para hablar o de este tema o de algunos otros. A mí me gustaría cerrar el programa de hoy diciendo que, bueno, solo aquellas personas que vibren con la energía del amor podrán acceder a estos sitios tan especiales. Y como decía mi amigo Platón, donde reina el amor, sobran las leyes. Muy buenas noches a todos y hasta el próximo programa.